¿Qué tal, mis queridos hermanos? Que Dios los bendiga. Aquí estoy en el rinconcito de las enseñanzas para compartir con ustedes un tema más, una enseñanza más. Esta vez voy a hablar acerca del perdón. Empezamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre bueno, Padre misericordioso, te damos las gracias, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos por este día tan maravilloso que nos has regalado, Señor, por el don preciosísimo de la vida. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me das de compartir con mis hermanos, Señor, esta enseñanza. Dígnate, Padre amado, en enviar tu Santo Espíritu en el nombre de Cristo Jesús. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, divino Creador, verdadera fuente de luz y fuente de sabiduría. Vierte sobre mí tu resplandor. Ven, Espíritu Santo, con sabiduría, entendimiento y discernimiento, para entender tu palabra, para hacer la vida en mi vida y enseñarla a mis hermanos, enseñarla a los demás. Ven, Espíritu Santo, sigue iluminando nuestra mirada interior. Ven, Espíritu Santo, que seas tú expresándose a través de mí, poniendo las palabras en mi boca. Tú ves, Espíritu Santo, que soy una nulidad. Sin ti no soy nada ni nadie. Tú todo lo puedes, todo lo sabes. Me abandono en ti. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Señor Jesús. Virgen Santísima, oh Inmaculada Concepción, cúbreme con tu santísimo manto, angelito de mi guarda. Y santos ángeles de Dios, ilumíneme con su luz, protéjame bajo sus alas, defiéndame con sus espadas. Amén. Bueno, vamos a empezar con el concepto de perdón. ¿Qué es el perdón? El perdón es vivir con el recuerdo o recordar la ofensa sin dolor. El perdón es disculpar a otro por la acción considerada como ofensa, renunciando eventualmente a vengarse o reclamar en justo castigo, optando por no tener en cuenta la ofensa en el futuro. De modo que las relaciones entre ofensor y perdonado sean llevaderas. Ese es el concepto de perdón. Pero vamos a leer en el Evangelio de San Lucas capítulo 6, versos del 27 en adelante. El amor a los enemigos. Y el título lo dice todo. Pero yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los maltratan. Al que te abofetee en una mejilla, préstale la otra. Al que te arrebata el manto, entrégale también el vestido. Da al que te pide, y al que te quita lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes, porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tiene? Hasta los malos aman a los que los aman. Y si hacen el bien a los que les hacen el bien, ¿qué mérito tiene? También los pecadores obran así. Y si prestan algo a los que les pueden retribuir, ¿qué mérito tiene?
también los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos igual trato. Por el contrario, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar algo en cambio. Entonces la recompensa será grande y serán hijos de Dios Altísimo, que es bueno con los ingratos y con los pecadores. Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida bien llena, apretada y rebosante, porque con la medida que ustedes midan serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amar a los enemigos en realidad cuesta mucho. Es fácil amar a quien nos ama. Es fácil ayudar al que nos ayuda. Es fácil saludar al que nos saluda. Pero qué difícil es hacer lo que dice la palabra del Señor, amar a los enemigos, como dice el título. En realidad, no tiene ningún mérito, pues todo fácil, ¿no? Pues dice la palabra del Señor que son angostos los caminos que nos llevan al Señor, que nos llevan al cielo, y muy pocos van por ahí. Y ancho es el camino que lleva a la perdición y muchísimos van por ahí. Por el camino angosto precisamente es donde nos invita el Señor a entrar, a caminar, que es el camino del perdón. El perdonar, cuando uno se lo escucha así de golpes, suena duro y difícil. Pero cuando uno empieza a acercarse a conocer de Dios, a conocer del amor de Dios, cuando uno ya se siente perdonado en primer lugar de Dios, va siendo como un poquito más fácil para perdonar a los demás. Y cuando uno va entendiendo que ese es el amor perfecto, ese es el perdón precisamente. Porque si nos podemos a meditar que Papito Dios envió a su único Hijo, a su unigénito, venir a salvarnos. Fue humilde desde el momento, nos dio el ejemplo de humildad desde el instante que nació. Pues nació en una pesebrera, nació ahí, fue rechazado por los hombres, rechazado por el pueblo, elegido por Dios. Y fue a ser abrigado con el aliento de los animales. Los primeros que le dan, pues, la bienvenida son unos pastorcitos. Aparte, por supuesto, de San José y la Virgen María. Y vemos que ellos son, los más pequeños. Entonces, cuando uno empieza a perdonar, empieza a hacerse pequeño, empieza a meditar en aquel momento, a meditar, a mirar la cruz, el ver que Jesús lo dio todo por nosotros. Lo dio absolutamente todo. Quizá nos cueste por muchas razones, ¿sí? Tal vez porque estamos vaciados del amor de Dios, porque el orgullo puede más en nosotros, la soberbia, la venganza. A mí no me lo haces, a mí no me lo vuelves a hacer, si me lo hiciste una vez no me lo vuelves a hacer. Yo recuerdo una vez que uno de mis hijos cuando era pequeño me dice,
Dice, mami, aquella persona me dio los datos de una persona. Dice, me cae muy mal esa persona. Porque esta persona es muy chismosa. Y mire lo que ya tenía en su corazón. Y era la verdad, o sea, era la verdad lo que estaba diciendo. Pero yo no le iba a decir eso. Yo no le podía decir eso a mi hijo. Entonces, lo único que me quedé callada y lo único que le hice en mi interior, le dije al Señor, Señor, ¿qué le contesto? Él está diciendo la verdad, pero yo no le puedo aplaudir lo que él está diciendo. Yo tengo que decirle algo, pero no sé qué decirle. En ese momento, el Señor me pone estas palabras en mi cabeza y en mi corazón. Que debemos fijarnos en el bien de las personas y no en el mal. Porque si nosotros vemos el lado malo, vemos las cosas malas que hace la persona, pues vamos a terminar odiándonos los unos a los otros. He ahí donde una gran respuesta. Si nosotros no aprendemos a perdonarnos, y de hecho que yo le dije eso, le dije, mira papito, aquella persona a lo mejor tendrá ese defecto, como tú y yo tenemos muchísimos defectos, ¿sí? Todo mundo tenemos defectos, todos nos equivocamos, todos tenemos debilidades. Sí, ella quizá tiene la debilidad de ella es eso, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Le digo, esta persona pues nos ayuda muchísimo en el ministerio, es una excelente persona, ella tendrá su debilidad, pero es una de las personas que más apoya, que más ayuda. Y otra cosa, mira, le digo, si nosotros nos podemos ver nuestros defectos, o en la familia, o con tu papi, o entre nosotros, vamos a terminar odiándonos. Yo creo que es mejor ver el bien antes que fijarnos en el mal. Y hay una gran respuesta que me dio el Señor. Y me gustó muchísimo porque nunca más mi hijo me volvió a decir eso, jamás. Entendió lo que le dije por puesto que venía del Señor. Yo le pregunté a él, porque no sabía qué decirle. Y el perdonar al comienzo es muy difícil y sobre todo cuando esto nos ayuda muchísimo en los grupos de oración, cuando es un grupo pues que se lleva bien y se enseña estas cosas, se enseña a perdonar, se enseña a hablar del perdón, se enseña que nosotros debemos ganar méritos, ¿no? Como los niños ganan esas estrellitas, esos méritos que se ganan en la escuela por hacer bien un trabajo, por haberse portado bien, pues les dan unas ciertas estrellitas, les dan un mérito, se llaman en las escuelas, ¿no? Entonces, oh, mami, mira, me traje un mérito, qué bueno, que hiciste de bueno, llevé la tarea bien, me porté bien, o por las razones, ¿no? Entonces nosotros, esos méritos, el Señor nos da aquí una oportunidad de ganar muchos méritos aquí en la tierra. Y nos da aquí unas claves y buenas. Amar al enemigo. ¿Cómo puedo amar a mi enemigo que tanto daño me hace? Muy bien. Es disculpándole, es poniéndome en los zapatos. Es la forma que el Señor me ha enseñado a perdonar. Porque pues yo vengo de perdonar desde muchísimos, desde niña, si se quiere, ¿no? Porque escuchaba mi testimonio y yo fui muy pues ofendida, lastimada desde niña. Y cuando ya empiezo los caminos del Señor, pues es ahí donde yo empiezo, Señor, a traerme todo. Por eso me llamó el mensaje, precisamente es mostrar la otra mejilla, es precisamente amar a los enemigos. ¿Por qué me dio quizás este mensaje? Me llamó el Señor porque precisamente vendría y tendría muchísimas personas a quien tendría que perdonar, muchísimas personas. Entre ellas esta persona que me hizo daño cuando era niña, que de hecho que esta persona cuando ya falleció después, se puede decir a unos 3 años atrás, más o menos hará, que esta persona regresó del purgatorio, Dios le concedió la gracia. Y sé que no vino para pedirme precisamente perdón, me vino a pedir perdón, es cierto, pero sé que no era por eso, porque yo ya se lo había perdonado hace rato, sino porque esa persona estaba en el purgatorio y necesitaba que lo ayudase a salir de allá, necesitaba pues salir de ese lugar que estuvo tantos años en el purgatorio. Y lo vi, yo tuve una visión, lo vi era como a las 6 de la tarde, más o menos, un poco oscuro,
Y yo sabía que era un hombre que caminaba y cuando lo escuché yo sabía que era él, esta persona. Y lo que me dijo, perdóname, esas fueron las palabras, perdóname. Y pues yo no contesté nada. Perdóname, y después de pedirme perdón, me dijo fue como una profecía, más o menos. Me dijo, ¿quién eres tú que te elevas como una palmera? Estaba hablando de la vida espiritual. O sea, ¿quién eres? ¿De dónde saliste? ¿No? ¿De dónde saliste? Eso es lo que yo le entendí. Y pues ahí se apareció la visión. Y empecé a orar muchísimo por él. Empecé a orar muchísimo por esta persona. Y también a nombre de él a pedir perdón a todas las personas que él haya ofendido. ¿Sí? Ayudarle a reparar sus faltas. Mire que yo sabía que yo no tenía nada que perdonarle. Y le digo, Señor, pues yo ya le he perdonado todo, y en realidad yo le había perdonado absolutamente todo. Pero me vino con este mensaje y también, pues, en pocas palabras, me vino a hacer saber que él todavía seguía ahí. Y qué bonito es de verdad el perdonar, porque el perdonar es descargarse, es liberarse. Y a veces dice, la persona cree que al perdonar a la otra persona que le ofendió, cree que le va a hacer, dice, no, ¿cómo le va a hacer un bien si me ha hecho solo mal? No. El primero en beneficiarse al perdonar es uno. Aún aunque ni siquiera le venga a pedir perdón, no. Cuando uno empieza a orar por la otra persona que le hizo daño a uno, el primer beneficiado es uno. Porque uno es quien se libera de rencores, se libera de odios, de resentimientos, de venganzas, que me la pagas porque me la pagas, o que yo te la voy a hacer, que yo te lo voy a hacer, ¿sí? Entonces eso como que va descargando a medida que uno va orando. Y también el perdón, no es que uno va derretido a pedir perdón a una persona cuando tiene la oportunidad de hacerle, no. No es así. Al comienzo, yo digo que todo, la paciencia, el perdón, la fe, todo esto son como... se gana músculo, ¿sí? Hay que ejercitarse en eso, hay que ejercitarse. Yo creo que es una decisión más que nada. Cuando uno no siente nada, entonces yo decido perdonar. ¿Y cómo lo decido perdonar? Por mi cuenta yo no voy a poderlo. Pero sí lo haré en el nombre del Señor. En el nombre de Jesucristo yo te perdono, ¿sí? Yo te perdono, aunque ni siquiera me haya pedido perdón. En la oración, yo te perdono. Que viene ese dolor a mí, no. En el nombre de Jesucristo yo perdono a esa persona. De hecho, yo tengo una oracioncita que la hacemos en la comunidad. Que digo, perdona a mi enemigo o enemigos, ¿sí? O enemigos, todos los días hacemos esta oración. En el nombre de Jesús, perdona a mi enemigo o enemigos. Porque en realidad uno no sabe, todo el tiempo uno se ofende en la casa, con el esposo, los hijos, siempre uno intercambia palabras a veces enojados, y a veces uno se enoja, o pues siempre uno hay que estar perdonando y pidiendo perdón en la casa. Y qué bonito que el Señor nos manda, y dice que con esto, al ganar estos méritos, pues nos hacemos como a semejanza del que nos creó, ¿sí? Nos hacemos a imagen y semejanza del que nos creó. Nos lo imitamos a nuestro Señor Jesucristo, el que perdonó a todos perdónales, hijo. Perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Y es otra de las cosas que debemos tomar en cuenta. Una, la persona que está llena de amargura, que hace daño a otra persona, no sabe lo que hace en realidad. No sabe lo que hace. Y recuerdo cuando orábamos con mis hijos pequeños y que a unito le decía que le tocaba, ¿no?, que haga la oración de perdón. Decía, sí, papito Dios, perdónanos, perdona también a mi hermano, porque él sí sabía lo que hacía. Y nos sonreíamos, ¿no? Sí sabía lo que hacía, ¿no? Y le regresaba a mirar de lado. No, en realidad la persona que hace un daño no sabe lo que hace. Porque si lo supiese, no lo hiciese. No. Por ejemplo, en cuestión de traición. Yo digo, ¿qué persona que está consciente, que está con sus cabales, que está en el amor de Dios? Y créame que si esa persona cayó en una traición, pues rápido se levanta y de inmediato corre a pedir perdón. O sea, eso se acaba rapidísimo, se arregla rápido. Porque
porque ya está consciente, no quiere decir que nosotros no ofendamos. Claro que sí ofendemos, rapidísimo estamos pidiendo perdón, lo que estaba diciendo. Pero en el caso de la persona que no tiene todavía a Dios en su corazón, todavía no ha empezado los caminos de Dios, no conoce mucho de Dios, tu corazón está todavía seco, el Espíritu Santo aún no se ha activado porque está si es bautizado, tiene la Santísima Trinidad, solo el Espíritu Santo en su corazón, porque somos templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona no sabe, por allá como que dice, a lo mejor hice mal, pero el orgullo le gana, el orgullo le puede, no, es que esta me lo tenía merecido, me lo tenía merecido, y no sé qué, y yo no voy a ir a humillarme, eso es lo que dice uno. Me acuerdo que antes, cuando teníamos problemas con mi esposo, a veces, a mí nunca me gustaba pedirle perdón, ¿sí? No me gustaba, y a veces yo tenía la culpa, y yo decía, pero en cambio lo que yo decía era esto. Claro, el orgullo se disfraza de cualquier manera. Yo decía, es que si lo voy a buscar, va a pensar que me estoy derritiendo por él y va a empezar a ser peor. Entonces yo me quedaba quietita hasta que él venga a buscarme, venga a pedirme perdón. Un buen día dije, no, orgullo, te quedas tú aquí porque yo voy a ir a pedir perdón a mi esposo. Porque esta vez yo tuve la culpa. A partir de ese día, fui y me le acerqué a mi esposo, le dije, perdóname porque esta vez yo tuve la culpa. Sí, perdóname. Y en realidad a partir de ahí, si es la primera vez, pues, es como un pequeño músculo que tiene que desarrollarse, ¿sí? En el brazo nunca habrá músculos si uno no se ejercita en los ejercicios. Jamás verá músculos, ni un hombre, menos una mujer. Pero hay mujeres que tienen unas cositas para hacer ejercicios. Entonces aquí les va creciendo, como se va poniendo como duro, el músculo se va creciendo. Idéntico es el perdón. Al comienzo nos cuesta, pero una vez que tomamos el hilo, una vez que ya empezamos, en el nombre de Jesús, yo perdono a mi enemigo o enemigos, ¿sí? Y los declaro exentos de toda culpa. Pido perdón a Dios por aquellos hombres o mujeres a través de los cuales yo haya ofendido o haya hecho que ellos ofendieran a Dios, lo que decimos nosotros, ¿sí? Porque cuando yo empecé a pedir perdón, yo todavía estaba fuera de los caminos del Señor. Y no ha sido tan duro como para otras personas, no ha sido tan durísimo, no ha sido tan difícil. Ha sido duro, pero no tanto como para otras personas que escucho que llevan meses, años sin hablarse, ¿sí? Tiempo sin hablarse, no ha sido ese mi caso. Mi caso ha sido totalmente distinto. Y yo perdono rápido a las personas, pero aún cuando vienen a pedirme perdón, se me derriten de inmediato, o sea, más de modo pedir perdón a la persona que perdonar, o sea, ¿me entienden? Aún sin que siquiera me han pedido perdón, pues yo, gracias a Dios, ya he perdonado hace fechas, como estaba comentando el otro caso. Pero cuando uno empieza a pedir perdón, como que se va abriendo las puertas, entonces ya de a poquito. Pero lo difícil para mí ha sido es perdonarme yo misma. Entonces, ¿yo qué hago? Yo trataba antes de los caminos de Dios mismo, trataba de callarme, de no hablar así, de no ofender a las personas, porque yo sabía que el daño me lo hacía yo misma, porque cuando yo hacía daño a alguien, el daño para mí era mayor. Era mayor porque a mí me llegaba un resentimiento conmigo misma. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué tuve que decir eso? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y fuera de los caminos del Señor. Yo creo que es una gracia que pues el Señor me dio desde hace mucho tiempo. Pero tal son las heridas que a veces se van haciendo en el corazón, que eso se va acumulando y cada ofensa se va llenando. Llega un momento en el que uno ya no sabe qué hacerse, ya explota. Y yo creo que es ahí donde ella me llamó el Señor para, pues, como yo digo en el testimonio, el Señor Jesús puso su santísimo dedo en mi llaga para curarlas desde la raíz. Y así pasó, de verdad, así pasó. Y poco a poco, y me enseñó esto precisamente, a perdonar a aquellos que me ofendieron. Y un padrecito la remató diciendo, no te preocupes. Le digo, pero padre, yo no he hecho nada a esa persona pues me pasa insultando, me pasa humillando, donde me ven, donde me grita, me insulta. ¿Qué puedo hacer? Yo tengo enemigos gratis. Dice el padre, pues, le dice, no te preocupes, di las palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo, perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. Pues con esas palabras se puede imaginar usted, y en cada esquina yo
con todo eso en mi cabeza y en mi corazón, otro tanto de tantas heridas que había en mi corazón, que poco a poco, pues, ya digo, en la medida que yo empecé a orar por esas personas, porque ya lo hice con la gracia de Dios, empecé a orar a todas las personas que me habían ofendido. Esa persona, pues precisamente que cuando el Señor me llamó, antes mismo cuando yo pues cuando tenía 15 años, la primera es otra de las fuertes calumnias que tengo, donde yo lloro muchísimo. 15 años de edad, ya me levantaron una calumnia, y un familiar mío, un primo, pues que también no sabía lo que hacía, ¿sí? Que ahí me hizo llorar muchísimo, muchísimo. Y esa calumnia precisamente fue la que me hizo salir de mi pueblo, me hizo salir a la capital, porque esa calumnia me hizo truncar totalmente los planes que yo tenía allá. En pueblo, como dicen, un pueblo pequeño, infierno grande, pues todo el mundo a uno lo miran como raro, sí lo acusan sin ni siquiera, pues uno lleno del amor propio como un pollito por allá arrinconado, o sea, es muy feo, muy horrible. Las personas que calumnian, levantan calumnias, es como desemplumar a una gallina y botar las plumas a volar, o sea, no se puede recoger las plumas. De hecho, que un sabio le dijo a eso, un hombre arrepentido después de que levantó una calumnia, después de que habló muy mal de otra persona, fue donde un sabio le dijo, ¿qué hago para reparar mi falta? Este buen sabio le dijo, anda, mata una gallina, coge una gallina, saca las plumas, y le dijo, ya las tengo. Luego dijo, pues riégalas. Y luego dijo, ya lo hice. Ahora le dijo, recógelas. Ahora recógelas. Y cuando pues le dijo, pues no puedo recogerlas. Exactamente. Cuando una falta es cuando se le, digamos así, desvalora o se calumnia a una persona. Se le levanta una calumnia. Se le está, en pocas palabras, pues comiendo el honor a una persona. Y por eso hay hasta suicidios, hay muertes. Por una mala calumnia puede un hombre matar. Diga usted que le levante una calumnia por, qué sé yo, por rabia, por odio, por lo que sea. Váyale a un hombre celoso, por ejemplo, que levante una calumnia a su esposa que estuvo con otro. Pongámosle que le levante una calumnia. Ese hombre celoso que no conoce de Dios, de la ira, puede matar a su esposa. Así de sencillo, puede matar. O sea, es bien delicado las calumnias que levantan a otra persona. Es muy delicado. Yo recuerdo que una vez un sacerdote aquí fue a hablar terriblemente mal delante en un retiro de mi persona. Me dolió porque era un sacerdote. Me dolió también por el amor propio. Y yo me le acerqué al padre con muchísimo respeto. Le dije, padre, mire, usted fue a decir esto delante de un grupo, en un retiro, padre, ¿sí? ¿Sabe qué? Conmigo no pasa nada. A mí, créeme que me dolió el rato que lo supe, pero no pasa nada conmigo. Pero diga usted que vaya a hablar de una persona que esté más llena de mi persona, del amor propio. Usted la corre de la iglesia. Tenga cuidado con lo que usted dice. Usted es un siervo de Dios. Usted es el menos indicado para hablar esas cosas. Usted está para corregir, no para hablar, calumniar ni a nadie, ni hablar mal de nadie. Ya digo, por mí, no se preocupe, pero no vuelva a hacerlo para otras personas. Sobre todo aquellas ovejitas que a lo mejor le digo, usted puede estar echando para afuera, puede estar echando afuera a la iglesia. Y nuestro deber, usted y nosotros, estamos, yo creo que para traer a las personas de afuera para adentro, no de echarlas de adentro para afuera. Entonces le digo, yo sí pero con mucho cariño, pues el padrecito agachó la cabeza, no me dijo nada. Que es bien feo, o sea, levantar una calumnia a una persona es bien triste, es bien doloroso. Yo recuerdo algunas veces, yo vi, por ejemplo, al esposo de una persona, le vi por ahí con otra persona. ¿Cómo voy a atreverme a ir a contar esa terrible? Nunca podía hacer eso, jamás. Mi deber, y no estaba en los caminos de Dios todavía. No estaba. Otra persona me vino a contar sus cosas. También, igual, de sus cosas que tenía.
¿Cómo voy a ir a contarle a la persona, a la esposa? Lo único que fui donde la persona, lo único que le dije es que se portara mejor, que orar, o no, todavía no orar, ni siquiera yo no oraba, ¿sí? Pero nunca le dije nada de esas cosas, jamás. Porque eso no se debe hacer, nunca se debe. Y de ahí viene, pero lo único que he aprendido es que la persona, vuelvo y repito, cuando la persona levanta calumnias, cuando la persona hace daño a la otra persona es porque no sabe. Lo que yo he aprendido a lo largo de estos años, se lo comparto para ustedes, eso es rapidísimo, viene de inmediato el poder disculpar a otra persona, ¿sí? Es el ponerme en los zapatos de la otra persona. A ver, esa persona si está llena de amargura, llena de odio, llena de rencor, pues no perdona cualquier cosa que le dicen, explota. Esa persona tiene muchas heridas en su corazón. Quizá fue lastimada, quizá fue rechazada cuando estaba en el vientre de su mamá, ¿sí? Nadie sabe, solo Dios conoce el corazón de esa persona. He ahí el secreto que el Señor nos manda: amar a nuestros enemigos, ¿sí? Es por eso que el Señor nos manda, dice, eran perversos. ¿Por qué? Porque uno está contribuyendo, está ayudando a la otra persona a que se libere también cuando se le escucha. Hay personas que, yo recuerdo que no hace mucho tiempo, una persona en la iglesia, dentro de la iglesia, pues me insultó. Yo, gracias a Dios, ya mi corazón sano, yo solo le escuché. Me le sonreí y lo único que le dije: oraré por ti, mi hermana. Nada más. O sea, no pasó absolutamente nada conmigo porque ya el corazón está sano. O sea, eso ya no le molesta a uno cuando le dicen cosas feas. No, eso para nada. La traición duele, sí, pero luego pues uno se cura rápido porque pues al menos ya cuando uno está en los caminos, ya digo, es como un músculo que se crece, y cuando ese músculo está bien fortalecido, ya a uno le hacen cosas, le dicen cosas, ese ratito medio como ser humano, pues duele, pero al ratito de inmediato se va, se desaparece, porque rapidísimo uno dice, pide perdón más bien por esa persona: Señor, perdónale, porque pues no sabe lo que está diciendo, no entiende lo que está diciendo, perdónale. Ay, si es una persona de confianza, pues yo voy a hablar y le digo, porque dijiste, qué pasó, qué te hice o cualquier cosa, y si te hice algo malo, perdóname, ¿sí? Perdóname. O a veces injustamente a uno le dicen cosas. Eso es diario, o sea, yo creo que hasta el último día, y esto es un proceso para largo. Hay un caso que yo conocí de una persona que decía que le encontró a su esposo con una sobrina, pues en sus cosas. Esta señora contaba, nunca dice que pudo perdonarle a su esposo. Se separó, ese matrimonio se terminó porque se terminó. Nunca pudo perdonar. Y dice que le fue a pedir perdón. Le rogó y le suplicó. ¿Por qué? Porque aquel hombre, ni ella sabía ni él sabía. Porque si ella sabía que él cayó en una debilidad, era una debilidad donde él coja de costumbre y siga en eso. Y cuando también no hay oración en casa, no se puede ayudar ni de la una parte ni de la otra. Cuando hay oración, uno rápido ora y rápido se cura uno y le ayuda también a la otra persona. Pero cuando la persona no hay oración en las personas, eso es muy duro de perdonar. Y usted verá que hay personas llenas de odio, hay llenas de rencor, no se les puede decir absolutamente nada porque explotan, como dice una persona, brincan como canguil. Y si les escucha, mire, la persona no es la persona ya no es la persona. Es triste, pero ya está el malo por ahí actuando, porque una persona nunca actúa de esa forma, ¿sí? Con insultos, no. El Señor nos ha hecho inteligentes, da una inteligencia para podernos expresar, hablar, arreglar, pues sabiamente, ¿sí? Inteligentemente. Es más, que hay personas que, por ejemplo, hay un curso que siguen para aprender a tratar, no recuerdo cómo se llama, aprender a tratar a las personas, ¿sí? Y eso les dan a las personas que están frente en las ventanillas para que aprendan a tratar a los demás, porque de lo contrario, trabajadoras sociales, muchas de ellas quizás no sabrán de Dios, pero saben tratar a los demás. ¿Por qué? Porque ese es su carisma, quizás esa es su vocación de tratar bien a los demás, porque si tratan mal, pues nadie les va a querer en un trabajo así, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí debemos a tratar nosotros también de
Y más que nada, el perdonar nosotros es un alivio tremendo. Ya digo, es una liberación tremenda. Los primeros en perdonar, el primero en ser bendecidos somos nosotros. Los primeros en ser liberados somos nosotros. Somos nosotros. De ahí que ayuda el resto. Mire, habrá personas, la persona, por ejemplo, con la que el Señor me llamó, esa persona todavía sigue mal conmigo, porque sigue, yo sé que sigue todavía mal conmigo. Y en mí, ve, hay un amor tan grande para esas personas, todas las que me han hecho daño, hay un amor tan grande. Por supuesto que ese amor ya no es mío, ese amor es ya sobrenatural. Es el músculo del perdón que ya se creció, que está bien amusculado, no aquí, no se lo puede ver, está aquí en el corazón. Y eso es lo bello, lo maravilloso. Yo puedo hablar de perdón porque precisamente si estoy con mi esposo hasta el día de hoy, es precisamente porque el Señor me enseñó a perdonarlo, a Él, a perdonar no una, cuántas veces. Y cuántas veces tocó perdonarle, que ya últimamente yo le decía, Señor, si es con Él con quien va a pasar el resto de mis días, entonces dame paciencia. Y el Señor me daba una gran paciencia, a tal punto que cuando Él me llegaba ya 2, 3 días tomando, pues yo me hacía a veces, cuando ya estaba bien en sus cabales, me hacía la enojada para reclamarle, porque de lo contrario pues no le podía reclamar. Ya no tenía iras, ya no tenía enojos de nada, ¿sí? Me hacía la enojada para poderle llamar la atención, ¿no? Porque decía, si yo lo dejo así, si a la otra semana sigue igual, sigue igual. Y aquí, pues en los caminos del Señor es otro tanto, que yo recuerdo una vez que asistí a un grupo de oración, recuerdo, no era aquí, todavía era en Ecuador, y recuerdo que este hermano que estaba dando el enseñanza, estaba hablando acerca del perdón, y nos hizo cerrar los ojos. Cierra los ojos, dijo, y dice, y traigan el recuerdo a todas las personas que les han hecho daño. Yo creo que para mí no entraban las personas allá, que tantas personas que me han hecho daño, y yo decía, Dios mío, ay Señor, digo, cuántas personas, pero en realidad no son enemigos. Que hayan personas que a mí me miren mal, porque no soy moneda de oro para caerle bien a todo el mundo. Habrán personas, pues el mismo Señor dice que habrán divisiones, ¿no? Habrán divisiones. Hay pues celos, hay envidias, de toda clase, ¿sí? Pues es la convivencia. La cizaña y el trigo, ¿sí? Siempre viven. La cizaña y el trigo vive pues en las comunidades, en las iglesias, en donde uno tiene que aprender a conllevar, a sobrellevar todas las cosas, perdonando, ¿sí? Perdonar no es que yo me voy a olvidar de aquel daño que me hicieron. No. Mire que yo creo que una de las cosas más fuertes, entre tantas, más fuertes que yo viví de mi esposo fue cuando yo estaba embarazada de 7 meses de embarazo. Yo ya estaba un poco mal. Y mi esposo estaba en la puerta de afuera con otra chica. ¿Qué tal? Y no solo eso, viene con un familiar igual, pues el tío estaba tomado, sí, reconozco, estaba tomado. Por eso que yo lo perdono, porque no sabía lo que hacía ni lo que decía. Y me dijo unas palabras tan terribles, dijo, con esta basura que te has casado, ¿usted cree? Yo embarazada de 7 meses y ya estaba mal. Me eché a llorar y a llorar, yo caí recontra mal. Todas esas palabras tan fuertes y lo poco que estaba mal, ve al otro día yo amanecí recontra mal. Tuve que llevarme de emergencia a la maternidad, en donde fui a punto de dar a luz. O sea, ya me encendió una fiebre tan alta que ya me prepararon para dar a luz. Me dijeron que iba a nacer mi bebé, mi primer bebé. Lo único que le dije a mi esposo, ahí sí que me enojé fuertemente. Y lo único que le dije a mi esposo, si es que yo pierdo a mi bebé, nunca más me vuelves a saber de mí. Aquí se termina todo. ¿Sí? Eso sí le dije a mi esposo. Pero mire, yo lo recuerdo ahora, lo cuento. Pues ya no siento dolor, no estuviera aquí llanto. Ya no, antes pues me acordaba y lloraba, pero no, el perdón no es olvidarse ni que se supiese de amnesia para olvidarlo todo, ¿no? No, creo que es amnesia, no recuerdo cómo se llama, una enfermedad que no se olvida todo, ¿no? Pero no, es recordar sin dolor. Ese es el verdadero perdón. Si usted está recordando y todavía está ahí el dolor, todavía no ha perdonado, todavía no. O a su vez pueda que tenga usted una herida muy grande en su corazón. Y para eso usted tiene que ir a un grupo de oración un grupo bien, donde hay un ministerio de sanación interior,
porque eso es un don, ¿sí? Un don que Dios da a una persona que la sanó, el Señor ahí mismo se manifiesta con ese don y a través de eso fluye la gracia para otra persona y sigue sanando. Ese ministerio lo tenemos nosotros acá, puesto que pues yo fui una de esas personas que el Señor sanó tremendamente mi corazón y aún sigue sanando mi corazón. Y tenemos el ministerio, lo hacemos por teléfono, oramos larga distancia, a otros países llamamos y hacemos oración de sanación interior y aquí mismo lo hacemos. Entonces hay muchas personas, de hecho que los servidores, algunos de ellos han crecido enormemente por ese ministerio de sanación interior, porque eso es lo que nos estanca muchas veces. No crecemos en el amor, no crecemos espiritualmente, porque estamos ahí estancados, ya sea por las heridas, por las ofensas, heridas, y también porque nos han lastimado, porque nosotros no hemos perdonado, ¿sí? Pero ya digo, si es que es solo falta de perdón, muy sencillo, usted tome la decisión de perdonar, diga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, siempre que le venga el recuerdo de esa persona, porque le llega como una aguja al corazón. Si usted se pone así, ¿no? El corazón, de ahí enseguida, es falta de perdón, todavía no ha perdonado. Entonces diga en el nombre de Jesucristo, yo te perdono. Perdono todo porque, perdónale Señor, porque no sabía lo que hacía. Y póngase en el lugar de la otra persona. Puede ser que esa persona también fue lastimada, fue herida, fue inclusive abusada esa persona cuando niña, niño. Entonces de ahí nace esa rabia y se va contra la otra persona, ¿sí? Entonces es aprender a ponerse en los zapatos de la otra persona para aprender a perdonar. Y aprender a perdonar es algo tremendo, porque precisamente es ahí del mérito tan grande que se gana ante Dios. Es un mérito grandísimo, porque si nosotros no perdonamos, Dios tampoco nos va a perdonar. Dios no nos va a perdonar, y si rezamos el Padre Nuestro, pues ya no lo recemos, porque dice que en la medida que nosotros rezamos, dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea que si nosotros estamos orando el Padre Nuestro, pues ya no podemos hacerlo. Recuerdo que una hermana, una persona pues de un grupo, no voy a decir de qué grupo, que de la iglesia, de nuestra iglesia, dice que llevaba 16 años en ese grupo y hacen unas misas lindísimas, llevan un proceso muy bonito, pero exterior, porque interior no lo llevan. Y el principal es el interior. Lo otro también, pero el interior. Y esta persona que ha de ser que en 16 años no había podido perdonar todavía. Y hasta el día de hoy que todavía no ha perdonado. Hasta el día de hoy. Y pues es muy triste. Nosotros, por ejemplo, gracias a Dios en nuestra comunidad, en nuestro grupo de oración, nosotros pues no pasa ni un año y la persona ya está perdonando, ya está ejercitándose en el perdonar y en el pedir perdón, ¿sí? Porque la persona porque es el Espíritu Santo. Esa es otra cosa. Que el Espíritu Santo, cuando empieza, lo que tenemos que empezar, cuando nosotros nos está duro el corazón, no podemos perdonar, hay que invocar al Espíritu Santo. Siquiera mínimo 5 minutos diarios. Ven Espíritu Santo y enséñame a perdonar. Ven Espíritu Santo y fortalece mi espíritu y enséñame a perdonar. Enséñame y ayúdame y ayúdame. Y luego tome la decisión y dígale, no a la persona, dígale para usted mismo. Si aunque la persona no venga a pedirle perdón, en el nombre de Jesús yo te perdono, fulanita de tal, fulanito de tal, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El perdón, dice, es la herramienta que nos ayuda a liberarnos de cargas y a caminar livianos y felices por la vida. Nos ayuda a liberarnos de rencores, deseos de venganza y de emociones negativas. Perdonar es recordar las ofensas sin dolor. Es recordar las ofensas sin dolor. A mí me pasó un buen tiempo cuando pues yo recordaba muchas cosas y lloraba, pero poco a poco y en la medida que me venía el recuerdo, yo enseguidita era, en el nombre de Jesús yo perdono, Señor, yo perdono en el nombre de Jesús, ¿sí? En tu nombre, porque yo no puedo, le decía, yo por mi cuenta yo no puedo hacerlo, pero en tu nombre, Señor, sí puedo perdonar.
Aquí inclusive, pues como ustedes han escuchado ya los testimonios, pues han sido tantas las personas que no solamente me levantaron calumnias, hablaron mal de mí, que no hablaron hasta que yo había intentado cogerme dinero, que no me dijeron. Así, creo que me hicieron como un gusanito, me aplastaron. Pero de eso, créame, para mí, los amo con un amor tremendo. No me quedó ni huellas en mi corazón. Solo una persona que hoy ya les comenté en otro testimonio que me hizo una herida en mi corazón. Porque no solamente es este hermano, no solamente que hizo lo que hizo, sino que aparte de eso seguía haciendo daño. O sea, tenía dos caras, venía con una y eso fue creo que lo que más me... Y sin darme cuenta, pues había hecho una herida, una gran herida en mi corazón, una gran herida. Y que el Señor pues me liberó también, gracias a Dios. Pero ha sido así, ha sido muy fuerte, fue una temporada dura de una lucha, no de falta de perdón, pero sí más bien de dolor. Pero eso no tiene nada que ver con el perdón. El dolor, eso en la medida que uno varón se quita, ya no pasa nada. Porque en realidad, sabiendo bien de dónde vino todo esto, entonces uno rápido le es más fácil perdonar. Más bien yo misma no me podía perdonar por la decisión que tomaba. Eso es lo que a mí más me dolió, la decisión que yo tomé, ¿sí? Eso es lo que más, cuando yo hago algo malo, eso yo digo, yo lo pago con creces cuando hago algo malo. Lo pago muy duro porque me cuesta a mí perdonarme. Yo lloré mi maldad, mis pecados, lloré por mucho tiempo, muchos años. Y el Señor, que les comentaba, que en las misas de sanación el Señor empezó a sanarme, hasta que un buen día el Señor me dijo que no me acordara más de mis faltas, que no me acordara más de mis pecados. Por eso es que el Señor me manda a hablar acerca de, más que de mis pecados, dar testimonio de mis pecados, es dar testimonio precisamente de la sanación interior, que va a ser otra enseñanza. Ahora estoy hablando del perdón. Y queridos hermanos, yo lo único que deseo con esto es compartirles con ustedes el gozo, la alegría. Es cada vez que uno perdona, es algo tan bello que siente cada día más la presencia del Señor, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es el crecimiento va en aumento, Ah, no, es que yo quiero, sí, rapidísimo en tu nombre, Señor, yo perdono. Porque lo único que quiere estar es al lado del Señor. Ya llega el temor de Dios y uno no quiere separarse. Desde que yo recibí esa gracia, pues yo no hago otra cosa que seguir perdonando y seguiré perdonando, ¿sí? Porque la liberación, el perdón, pues eso hasta el final. Y pues también pedir perdón a aquellas personas que sin querer muchas veces uno se ofende también con palabras, con gestos, a veces sin culpa, a veces uno pasa, no le avisa a la persona, no le saludó, pues extiendo mi perdón también aquí, pidiendo perdón, hermanos, familiares que a lo mejor vean este video, mis hermanas en Cristo, mis hermanos que crean, sacerdotes que crean que pues, alguna cosa yo hice mal, yo les pido con todo mi corazón, con toda mi alma. Y de todas las personas, incluyendo sacerdotes que me han ofendido, ¿sí? Me han lastimado grandemente, pues no, yo no guardo rencor para nada, ¿no? El Señor es quien habita en mi corazón, es el Espíritu Santo activo en mi corazón, y cuando el Espíritu Santo está activo en el corazón, pues cualquier cosa, cualquier ofensa, pues va resbalando como la mantequilla en el sartén caliente, ¿sí? Así, o sea, esa es la garantía, esa es la belleza, eso es lo hermoso de perdonar. O sea, uno se llena de gozo, de alegría, uno ve a la persona, le mira mal a uno, saluda y pasa porque... dice, lo único, una vez le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué esta persona tiene cara de amargura? Y cuando el Señor me hace saber por qué, ay Dios mío, qué pena, digo, he ahí ponerse en los zapatos del otro, ¿sí? Aprender a perdonar es ponerse en el lugar de la otra persona. Hágase la pregunta, ¿qué estará pasando con esa persona? ¿Qué sufrió esa persona cuando niña? Tal vez fue rechazado, tuvo principios de aborto, la mamá lo quiso abortar, la quiso abortar. ¿Qué es lo que está pasando? Algo le pasó, algo tuvo que haberle pasado. Por esa persona está llena de amargura, por esa persona está llena de rencor, está llena de celos, de envidias, de odios, ¿sí? De rechazos, ¿sí? Y crea divisiones. Es triste, ya sea en familias, ya sea en comunidades,
Hijos que se odian con padres, es muy triste, es doloroso, pero es así. Yo les invito, queridos hermanos, que haga este ejercicio ya verá que en su corazón también se va a hacer un gran músculo ejercitándose al perdón. Perdonar es recordar sin ofensas, el verdadero perdón, nos hacemos verdaderos hijos de Dios. Aquí termino con esta reflexión, que todo sea para la honra y la gloria de Dios. Los amo en el amor de Cristo, que Dios me los siga bendiciendo y protegiendo, y la Santísima Virgen nos siga cubriendo con su santísimo manto. Nos cubrimos con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.